Los saludo en este día, 18 de abril del año 2021. La liturgia en este día, la primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 13 al 15 y del 17 al 19. En aquellos días, Pedro dijo a la gente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis como Pilato ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis en indulto a un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos, y nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, y vuestras autoridades lo mismo. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 4. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. La segunda lectura es tomada de la primera carta al apóstol Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a nuestro Señor Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos con él. Aleluya. Señor Jesús, explícanos las Escrituras. Haz arder nuestro corazón cuando hablamos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. En aquel tiempo los discípulos contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían conocido en la fracción del pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados creían ver un espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué os turbáis y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron parte de un pez asado, lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo: estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicara en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es un día muy especial de la semana. Es día domingo, 18 de abril del año 2021.
y como día domingo es un día dedicado al Señor. Es un día en que nosotros restablecemos nuestras fuerzas para empezar una semana más y darle muchas gracias por la semana que ha concluido. En este día quiero tomar lo que dice en la segunda lectura, esto es en la primera carta del apóstol San Juan, donde quiero que nos hagamos una pregunta hoy que es fundamental para nuestra vida, y es ¿cuánto conocemos realmente a Dios? ¿Cuál es mi concepto? ¿Cuál es el conocimiento que tengo yo acerca de Él? De Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Muchas veces nosotros decimos que creemos en Dios, pero no lo conocemos. No sabemos quién es Él, no sabemos el gran poder que tiene en nuestra vida. No sabemos realmente, no tenemos una relación de intimidad, de acercamiento con Él y obviamente con su palabra. Porque a través de la palabra es que nosotros conocemos quién es realmente Dios. Y obviamente que esta palabra nos la revela Dios a través del Espíritu Santo. Por eso hoy pregúntate, ¿cuánto sé yo realmente de Dios? ¿Cuánto lo conozco? Y la segunda lectura nos da como un fundamento, nos da una guía para saber cuánto conocemos. Y dice, en esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, dice la misma palabra, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Y cuando la palabra aquí mismo nos lo está diciendo, la palabra no está en él, entonces no podemos decir que conocemos a Dios, que conocemos a su Hijo Jesucristo, que conocemos al Espíritu Santo, porque la palabra no está en nosotros. De ahí, como dice la antífona, que tenemos que decirle, Jesús, enséñanos tú las Escrituras, porque es a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la escucha de las personas que tienen conocimiento, los sacerdotes, los religiosos, las personas consagradas, los laicos, son las personas que nos enseñan, obviamente reitero, con la llenura del Espíritu Santo nos enseñan qué son las Sagradas Escrituras, qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras, por qué nosotros tenemos que conocer las Sagradas Escrituras, por qué tenemos que llevarlas a cabo en nuestra vida, porque esa es de la única manera que realmente nosotros podemos hablar que conocemos a Dios. Entonces dice, ¿cómo sabemos que lo conocemos? En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Y a renglón seguido dice, quien dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. ¿Y por qué es un mentiroso? Dice, porque la verdad no está en él. ¿Y la verdad cuál es? Cuando Poncio Pilato Jesús estaba frente a Poncio Pilato, que se lo llevaron ante él para que él dijera que era lo que iba a hacer con Jesús. Entonces Pilato le pregunta a Jesús qué es la verdad. Y entonces es cuando Jesús le contesta que la verdad es esa, ¿no? La verdad es Él. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y lo mismo cuando Él se estaba despidiendo en el capítulo 14, 17 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús está orando, haciendo esa oración sacerdotal, y le dice al Padre, Padre, yo te pido que los consagres en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que cuando la verdad no está en nosotros, entonces no podemos decir que conocemos a Jesús o que conocemos a Dios. Y si decimos que lo conocemos pero no llevamos a cabo su palabra, estamos mintiendo porque la verdad no está en nosotros. Dice, quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos con él. La palabra de Dios entonces es la que nos da vida. La palabra de Dios es la que nos enseña a nosotros a caminar, a transitar en el diario avanzar de nuestra vida. El camino es ese, es nuestra vida, es lo que yo hago a diario con mi vida, lo que cada persona, lo que cada ser humano hace con su vida.
Y qué bueno es que sea Dios el que nos guíe, que sea la presencia de su palabra la que sea la luz en la lámpara en el diario caminar de nosotros. Cuando nosotros no conocemos a la palabra de Dios, cuando nosotros no conocemos a Dios, andamos ¿en qué? En oscuridad, porque Jesús dice, yo soy la luz. El que anda conmigo no andará nunca en tinieblas, no andará nunca en oscuridad. Pero si no andamos con Él, así como nos dice en la primera lectura, ¿no? Que lo rechazaron. En la primera lectura está hablando Pedro, diciéndole al pueblo israelita, ustedes mataron a Jesús, ustedes mataron al Dios de la vida, ustedes mataron, ustedes lo rechazaron. Poncio Pilato iba a soltarlo a él, pero ustedes le gritaban que lo crucificara, y prefirieron que dejara suelto a un delincuente, a un homicida, que dejaran en libertad a Jesús. Ustedes lo mataron, aunque lo hicieron ¿por qué? Por ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Es no conocer a Dios. La ignorancia es no saber quién es Dios. Y dice en la palabra de Dios, mi pueblo por ignorante perecerá. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos a Dios, si nosotros no sabemos quién es Dios, por eso cometimos tantos errores y tantas equivocaciones en nuestra vida. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos esa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y entonces cuando hablamos de ignorancia, aquí está diciendo, ¿cómo sabemos que lo conocemos? Dice, en esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, esto significa que nosotros debemos conocer esa verdad. ¿Y cuál es la verdad? La que está consagrada, la que está consignada en las Sagradas Escrituras. Y obviamente en los documentos que ha señalado la Iglesia Católica, que son los documentos de los padres de la Iglesia, que Jesús se ha revelado a través de ellos. Entonces, por ejemplo, en el Evangelio de Juan dice, muchas otras cosas hizo Jesús. No las escribimos todas porque dice el evangelista Juan, si nosotros las escribiéramos todas, no cabrían los libros en el mundo para escribir todo lo que hizo Jesús. Esto nos está revelando a nosotros entonces que no solamente en las Sagradas Escrituras está la verdad de Dios, sino todo lo que Dios le ha revelado a través de la historia a los padres de nuestra Iglesia Católica y que lo plasman en ¿dónde? En documentos que nosotros debemos conocer, debemos leer porque realmente son documentos absolutamente importantes, todos basados obviamente en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Entonces necesitamos conocer esa palabra de Dios. Si nosotros no la conocemos, entonces ahí es donde cometemos errores porque estamos andando ¿en qué? En oscuridad. Y por eso el mundo entonces nos lleva por muchos caminos equivocados, por eso tenemos muchos vacíos, por eso cometemos errores, por eso nos equivocamos, por eso nuestras relaciones andan equivocadas, andan mal, porque el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, entonces no lo conocemos. Entonces por eso es que nos equivocamos tanto y rechazamos, así como rechazamos a Jesús, rechazamos a muchas personas porque quizás no nos entendemos, porque quizás nos dicen palabras que no son, hacen acciones contra nosotros que no debemos y por eso rechazamos a las demás personas. Pero cuando nuestra vida está guiada por el Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pies, podemos caminar por un camino lleno de luz para saber que no nos vamos a equivocar y sabemos por dónde caminamos. Cuando caminamos por un sendero lleno de luz, iluminado, podemos saber hacia dónde vamos, pero cuando caminamos en oscuridad, podemos estar caminando hacia un abismo y no nos damos cuenta, no nos percatamos de eso. Por eso es que conocer las Sagradas Escrituras es absolutamente importante. Y Jesús entonces acá en el Evangelio dice, después de pues aparecerse a sus discípulos y decirles que por qué tienen miedo, que por qué tienen tantas dudas en su corazón, ellos estaban alegres pero estaban también tristes, o sea, ellos no lo podían conocer. Sin embargo, él dice, luego de comer con ellos, les dice, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Por eso
Es necesario que nosotros a través de la palabra conozcamos quién es Jesús, porque Él mismo lo está diciendo en su palabra. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y ahí es realmente donde uno empieza a conocer y a saber cuál es el camino que hay que seguir, porque Jesús es ese camino. Jesús es esa puerta estrecha y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Entonces, si nosotros queremos saber qué realmente es lo que nos espera en nuestra vida, cómo debe ser nuestro diario caminar, debemos conocer, porque dice, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en las Escrituras acerca de mí. Y si nosotros no conocemos eso, pues es muy difícil que yo pueda hacer algo que yo no conozco. Es muy difícil que yo pueda cumplir una ley si yo no conozco qué es lo que dice esa ley. Es muy difícil que yo cumpla unos requisitos si yo no conozco cuáles son esos requisitos. Es muy difícil que yo haga algo si yo no conozco cómo es que debo hacerlo, por dónde es que debo comenzar, por dónde es que debo seguir y por dónde es que debo terminar. Entonces es fundamental para nuestra vida, para la vida de cada ser humano en el mundo, es fundamental conocer todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así está escrito que Cristo debe padecer y debe resucitar de entre los muertos al tercer día y que se predicará en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones. Jesús es universal, Jesús es un Dios de toda la historia, Jesús es un Dios que cobra actualidad cada día, Jesús es un Dios que está con nosotros y que nos guía por ese sendero que nosotros debemos transitar. ¿Para qué? Para la conversión y para el perdón de los pecados de todas las personas, no de unas personas en específico, sino de todas las personas. Entonces hoy vamos a orar, así como dice en la lectura de Lucas. Señor, enséñanos tú, Jesús, enséñanos a las Escrituras. Explícanos para que arda nuestro corazón cuando hables. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias a ti, mi Jesús. Gracias a ti, Espíritu Santo, por esa palabra que nos llena de luz. Que ese sendero que nosotros debemos transitar, Señor, esté siempre iluminado por esa luz que es tuya, Señor, y que para que no tropecemos, para que no nos caigamos. Hoy te damos infinitas gracias, Señor, porque tu palabra nos alimenta, tu palabra nos guía, tu palabra nos enseña. Tu palabra, Señor, nos da vida eterna. Hoy te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por tu Espíritu Santo. Y en este día especial, Señor, te damos infinitas gracias porque te podemos decir que te amamos, Señor. Ayúdanos a cumplir y a guardar tu palabra, cada uno de tus preceptos, Señor, que nosotros los podamos hacer realidad en nuestro diario vivir. Te damos toda gloria, toda alabanza, todo honor a ti, Padre, a ti, Hijo, y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.